Muchas gracias por vuestra invitación. Me encanta poder participar en estas píldoras formativas que ofrecéis y es un gran honor estar aquí como ponente. Voy a intentar llevar un ritmo un poco tranquilo para que también se pueda facilitar la traducción, pero vamos a empezar con nuestra charla. En primer lugar, me gustaría hablar de por qué se llama Controla tu tasa de crecimiento. Es muy importante que podamos mejorar esa tasa de crecimiento de nuestro césped y a mí me gusta compararlo con cómo funciona el motor de un coche o de un camión que conducimos. Nos gusta sentirnos que tenemos el control y de esta forma también es como deberíamos llevar nuestro césped. No debería preocuparnos la tasa de crecimiento, ¿o sí? Bueno, en mi opinión, la verdad es que es algo bastante importante y algunas de las implicaciones de ese crecimiento pueden estar aquí, como presento a continuación. Afectan al almacenamiento y a la partición del carbono y además, en el caso, por ejemplo, del azúcar, ¿cuánto azúcar está quemando o está asimilando nuestro césped? Es importante saber que si nuestra planta genera más azúcar o la asimila mejor de la que la quema, entonces crecerá. Pero si estas tasas se equilibran y la asimilación y la elongación van parejas, entonces probablemente se enfrentará a un mal pronóstico. Me gustaría centrarme en la tasa de crecimiento que vemos nosotros como managers o como greenkeepers en el día a día y cómo poder gestionar este crecimiento a través de también los restos de siega y de la biomasa seca. Esta gestión de los restos de siega nos dice mucho sobre las necesidades nutricionales y de aplicación de pesticidas de nuestro césped. Si el césped crece a una velocidad mayor, entonces probablemente generará más restos de siega. Este es un factor importante y tiene implicaciones en la tasa de crecimiento de nuestro césped. También vamos a ver un poquito sobre los reguladores del crecimiento y vamos a ver también qué podemos hacer con ellos y por qué no hay que pensar en ellos como si fueran pesticidas. Vamos a ver un poco las tasas de aplicación, los ratios y vamos a ver cómo la planta tiende a acumular también en su interior todos los productos que le aportamos y entonces lo podemos encontrar luego esos excesos en los restos de siega. Es muy importante tener en cuenta esos reguladores de crecimiento que van a permanecer mucho más tiempo en nuestros céspedes de crecimiento lento que en los céspedes de crecimiento rápido. Si nuestro césped está creciendo más rápido es porque probablemente se está encontrando en una situación favorecedora para ese factor. Pero vamos a ver un poco más de esas implicaciones. Tenemos el potencial de recuperación para, por ejemplo, las enfermedades o para cualquier daño que sufra nuestro césped. Tendremos también el rendimiento de nuestro césped, que es muy importante, cómo se comporta ante los diferentes desafíos y las diferentes situaciones en las que tiene que responder. Y la cuestión está en cómo llegamos a esa tasa de crecimiento perfecta. Necesitamos equilibrar esos nutrientes, el agua, la calidad de la luz que le aportamos. Y tenemos que tener en cuenta las aplicaciones de productos que hacemos con los ratios correctos de fertilizantes o de pesticidas en casos necesarios. Pero ¿cómo crecen realmente las hojas de nuestro césped? Hay algo
llamado el ácido giberélico, que promueve el ratio de elongación de la hoja y nos crea una mayor cantidad de biomasa aérea. La presión del agua dentro de las células hace que se expandan y entonces producen hojas más y más altas y más largas. Esa es la elongación. Y muchas veces se van a ver las hojas antiguas supeditadas al crecimiento de las nuevas que aparecen en el interior de la vaina y van empujando a las hojas más viejas. Los estímulos ambientales, como el clima o los fertilizantes, impactan en esta producción del ácido giberélico y, por lo tanto, impactan también en la cantidad de biomasa aérea y en los restos de siega que luego va a producir nuestro césped. Hay muchos factores que pueden influir en esta producción del ácido giberélico. Condiciones ambientales como la calidad del agua, de la luz, la temperatura. Por ejemplo, tenemos que estar muy pendientes de si la planta se ve limitada en cuanto a la necesidad de agua que tiene. La temperatura, si es demasiado cálida o demasiado fría para nuestro césped, probablemente va a afectar al crecimiento y a la velocidad a la que producen ese ácido giberélico. También las prácticas de siega son cruciales en este punto. Para poder tener en cuenta los milímetros de siega, tenemos que saber con qué especie estamos tratando, qué tasa de crecimiento tiene. En el green, por ejemplo, lo normal será que nos encontremos con que la siega se lleve por delante más cantidad de azúcares, más cantidad de restos y entonces probablemente vamos a necesitar una dinámica distinta en función de la zona del campo de golf en la que nos encontremos. Además, tenemos la fertilización nitrogenada y en función de las cantidades de nitrógeno van a responder también las plantas generando más o menos ácido giberélico. Entonces todo va a ser muy importante a la hora de intentar ajustar esos niveles a la perfección. Igualmente vamos a ver también los reguladores de crecimiento que decíamos antes y probablemente os preguntáis cómo reducen esos reguladores de crecimiento la producción de ácido giberélico. Aquí tenemos la ruta que sigue el ácido N-caurenoico en la planta. Aquí tenemos el ácido giberélico, que está representado como Ag. Si colocamos o aplicamos esos productos, los reguladores de crecimiento aquí, entonces probablemente los de clase B inhibirán la ruta de producción en este punto, mientras que los de clase A lo harán un poquito más adelante en la ruta de asimilación de la planta. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo la sombra puede alterar la cantidad y la calidad de la luz que recibe nuestro césped. Aquí tenemos un estudio de Jason Haynes en 11 putting greens. En uno de ellos siempre hay un crecimiento de un 40, casi 50% mayor al del resto de greens. Y esto es porque hay una sombra ahí. Y el césped está intentando superar a los árboles que hay alrededor para poder alcanzar una mejor calidad de luz. Entonces está sobreesforzando
por crecer. Y eso causa también un adelgazamiento de las hojas, un empobrecimiento de la calidad del césped, porque crece a una velocidad más alta de la que puede soportar. Entonces, lo probable va a ser que termine muriendo o que termine en un estado bastante lamentable. Lo que podemos hacer es reducir el fertilizante con nitrógeno y podemos aplicar los reguladores de crecimiento para reducir esa tasa de crecimiento. Pero ¿cómo la gestionamos exactamente? Me gusta, como os decía, esa idea de comparar un poco la tasa del crecimiento o el césped en general, cómo funciona, con un coche que conducimos. Si vamos a conducir un coche, pues necesitamos tener en cuenta la velocidad a la que vamos y otros factores que nos van a ayudar a controlar mejor nuestro vehículo. Puede que no tengamos una idea exacta de cómo de rápido crece nuestro césped, pero vamos a intentar estar ser lo más precisos posible para llegar a una conclusión a este respecto. Tenemos el acelerador, tenemos el freno y tenemos el embrague. En cada uno de ellos debajo podéis ver las cosas que afectan en mayor o menor medida, como acelerador, freno y embrague. En el embrague tendríamos esos factores que son equilibrantes, que son los factores ambientales. Necesitamos tener en cuenta si estamos en un punto de situación neutral, estamos metiendo primera, segunda, tercera. Tenemos que tener en cuenta para todas estas cosas la temperatura. Tenemos que tener en cuenta la respuesta a los fertilizantes según la temperatura que hace, por ejemplo. Y tenemos que, en primer lugar, saber cómo podemos medir los restos de siega para saber en qué punto nos hallamos. Tenemos que manipular o gestionar el uso del freno y del acelerador y también del embrague para poder llegar al punto de equilibrio perfecto. Vamos a hablar en primer lugar de cómo podemos saber cuál es nuestra velocidad. Normalmente los greenkeepers intentan equilibrar esa tasa de crecimiento y el rendimiento del césped. Si lo hacemos, nos podemos encontrar con que vamos demasiado rápido o con que vamos demasiado lento. Podemos ver a la izquierda el caso en el que está creciendo demasiado rápido, está amarilla, porque no puede asimilar los nutrientes lo bastante rápido como para crecer al ratio al que le estamos pidiendo que crezca o al ratio al que está necesitando crecer, como por ejemplo en el caso de la sombra que veíamos antes. Sin embargo, en el correcto, pues tiene un color perfecto y va a gestionar bien el tráfico, y abajo, en el que va demasiado lento, va a necesitar mucho tiempo para recuperarse, aunque podamos intentar mejorar la situación con nuestro embrague. Es un poco locura decir que todo depende de cómo de rápido crece el césped, pero en los efectos prácticos vais a ver cómo es una cosa muy importante tener en cuenta y estar seguros de si nuestro césped está creciendo a la tasa de crecimiento correcta. Muchos greenkeepers tienen un concepto más o menos etéreo de esa tasa de crecimiento, pero lo que tenemos que tener muy claro es que ese concepto se puede convertir en datos. ¿Cómo recogemos los restos de siega? Bueno, pues una vez realizada la siega, lo que hacemos es que lo colocamos en un recipiente
que tenga mediciones, que se pueda utilizar para tener claros esos restos y ese volumen, y lo vamos anotando. Los acumulamos. Por ejemplo, si lo tenemos en la línea 1 y queremos llegar hasta el punto 4, pues vamos acumulándolos. Podemos decir, quiero medir 2 litros de restos de siega en volumen por cada X metros cuadrados de green. Pues tenemos que irnos ajustando en función de las prácticas que realicemos en nuestro césped para poder llegar a ese volumen de siega perfecto. Hay muchas formas diferentes de hacerlo. Hay muchos greenkeepers que solo utilizan el cubo para medir 1/3 de las siegas y luego lo que hacen es que multiplican por 3. Otros lo que hacen es que lo recogen solo de un putting green que es representativo del resto del campo y lo miden con eso y extrapolan las mediciones al resto del campo de golf. Pero bueno, este punto en concreto yo no estoy del todo de acuerdo, porque me parece que es muy interesante saber si el Green 1 o el Green 2 o el Green 4 están creciendo por encima de la velocidad de crecimiento del resto de los greens, y eso puede ocurrir en el mismo campo de golf. Por lo tanto, yo recomiendo hacerlo de forma independiente. Vamos a ver unos restos de siega diarios por volumen que estuvimos recogiendo el verano pasado en Nebraska. Algunos picos son resultado del momento del año o, por ejemplo, de la cantidad de agua disponible para la planta en función de las precipitaciones que había. Algunos son muy repentinos, los picos son muy extremos, bajan mucho los niveles de restos de siega, luego vuelven a subir. No hay que preocuparse demasiado en base a, por ejemplo, 7 días, pues no debemos agobiarnos por esas fluctuaciones diarias. Lo que hacemos es que sumamos los de 7 días y lo dividimos. Entonces así hallamos la media y ahí más o menos nos podemos hacer una idea de dónde estamos. Así es como hemos llegado a esta línea negra. En junio están muy bajos y luego van subiendo y más o menos se mantienen bastante estables en el mes de agosto. Pero la pregunta clave aquí es ¿cuánto crecimiento necesitamos? ¿Cuál es realmente el nivel correcto que queremos para estos restos de siega? En agosto estaba creciendo un poquito lento, entonces vamos a saber que necesitamos un poquito más de fertilizante, por ejemplo. O en julio y en mayo estaban muy altos los datos de restos de siega, entonces es posible que necesitemos aplicar un poquito de regulador de crecimiento. Esto es algo que nosotros tenemos que ir viendo y tenemos que hacerlo una y otra vez, estas mediciones, para tener en cuenta nuestro propio campo de golf y nuestra situación. Si hacemos ese seguimiento del volumen de siega para poder controlar la disponibilidad de nitrógeno que tiene nuestro césped, tenemos que saber cuáles son esas tasas óptimas para cada uno de las zonas de nuestro campo. A ver si conseguimos que funcione el vídeo. Hicimos un experimento con diferentes niveles de tráfico. Aplicamos el tráfico en función de sin tráfico, una pasada, 2 pasadas y 3 pasadas, para ver un poco
cuál era la tasa de crecimiento que teníamos y cómo soportaba ese tráfico para mejorar la calidad en la medida de lo posible. Si el césped tenía más tráfico, lo normal es que necesitemos una mayor tasa de crecimiento para mantener estable la calidad. Y es posible que tengamos que aplicar una mayor cantidad de fertilizantes. Aquí tenemos los niveles, como hemos dicho, 0, 1, 2 o 3, un par de días a la semana. Hemos realizado esas pasadas. Y aquí tenemos las aplicaciones del fertilizante de nitrógeno en libras por pie cuadrado. Aquí vemos que si no tenemos tráfico y le damos 0,4, pues está muy bien, ¿no? Y sin embargo, si tenemos 3 pasadas, pues con 0,4 más o menos está muy parecido al 0,2 del sin tráfico. ¿Cuáles eran los restos de siega en estos casos? Para mantener esta calidad o esta otra calidad, que son más o menos similares. ¿Son similares también los restos de siega? ¿Podemos predecir esa calidad del césped gracias a los restos de siega, teniendo en cuenta todo esto? Aquí está la calidad a la izquierda y los restos de siega abajo, en gramos por metro cuadrado. Es muy difícil hacerlo en cuanto a peso, entonces muchas veces se utiliza el volumen, y el volumen sería 1 a 2 litros por cada metro cuadrado, para que tengáis también esa medida. Aquí tenemos a la izquierda una muy mala calidad del césped, como podéis ver, y cómo va subiendo en función del aumento de los restos de siega. Os animo a suscribiros a nuestro canal de YouTube para que podáis ver un poquito también los experimentos que hacemos, los ensayos. Son muy interesantes y nos encanta compartirlo con vosotros. Aquí tenéis el usuario UNL Turf. Algunas otras prácticas interesantes que hemos estado haciendo han sido también relacionar ese volumen con el peso de los restos de siega. La humedad siempre varía, pero la cantidad de litros que recogemos se puede correlacionar bastante bien, bastante adecuadamente con el peso seco en gramos por cada 100 metros cuadrados. Y todo esto nos va a ayudar a llegar a esa conclusión de qué cantidad de nutrientes necesitamos para mejorar el estado de nuestro césped. Aquí tenemos un estudio que se ha realizado en concreto con Bentgrass o Agrostis y con Bermuda, que tienen también correlaciones parecidas. Tenemos 2 gramos por metro cuadrado y coincide con los 2 litros por cada 100 metros cuadrados. Lo importante aquí es que la tasa de crecimiento, a medida que aumenta, también aumenta los restos de siega y la absorción de nutrientes. Es una gráfica que casi siempre va a ser ascendente. Cuanto más fertilizante aplicamos, más crecimiento vamos a obtener, pero también cuanto más crecimiento tengamos, más fertilizante nos va a exigir nuestra planta. En la zona noreste central de Estados Unidos realizamos este estudio con el volumen de restos de siega diarios de un campo de golf de alta gama. Aquí podéis ver las gráficas. Esta es la media en azul. En verano, cuando hace más humedad
hay más temperatura, vemos cómo necesitaríamos aplicar esos reguladores de crecimiento para volver a un nivel un poco más reducido. Podemos añadir el nitrógeno en el tejido y estimar la extracción de nutrientes en función de estas mediciones. Probablemente si os pregunto por el año pasado no me podéis decir cuántos litros de restos de siega teníais por cada X metros cuadrados de vuestro campo de golf, pero si me lo pudierais decir, tendríamos que ver si esa extracción estimada de nitrógeno se corresponde con esta medida que os doy aquí de 2 libras por metro. Y con estos datos, lo que podemos decir es, bueno, pues está claro que estoy fertilizando de menos. Y entonces podríamos actuar a tiempo para poder revertir la situación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación entre el nitrógeno y la disponibilidad de agua para nuestro césped? Bueno, el agua y la lluvia también impactan en esa tasa de crecimiento de forma bastante significativa. Muchas veces no sabemos por qué ocurre esto. Cualquier greenkeeper puede deciros que muchas veces se ven casos de sobreriego, de demasiado riego. ¿Y qué podemos hacer para minimizar estos picos tan desagradables en nuestra gráfica y tener unos niveles un poquito más estables, de tal forma que podamos mejorar la situación de nuestro césped? Si tenemos un césped muy seco, lo probable es que tengamos un crecimiento bastante lento, y si lo tenemos muy húmedo, tendremos una tasa de crecimiento alto. Pero esto no siempre va a ser bueno. Lo que podemos hacer es ayudarnos de las imágenes térmicas que pueden detectar de forma precoz el estrés por sequía del césped. En esta imagen podemos ver el estado del césped en cuanto a la necesidad de agua. Podemos detectar casos de sequía incluso antes de que aparezcan. Aquí, por ejemplo, se están quedando sin agua. Y es una indicación de que tendríamos que reajustar los niveles de humedad del suelo. Y es algo que yo recomiendo siempre a la hora de intentar encontrar puntos clave en nuestro terreno para aplicar tratamientos de prevención. Hay un sistema que se llama Ojo de Halcón de Itricorp, que se ha hecho bastante conocido en Estados Unidos. Toma imágenes térmicas cada 10 minutos y podemos además asociar las temperaturas que hacen y almacena los datos meteorológicos de forma simultánea. La resolución de las imágenes es muy buena y podemos colocar la cámara térmica. Veis aquí, por ejemplo, tenemos esta zona en la que estamos aplicando agua a niveles distintos en las distintas parcelas. Podemos medir el uso del agua que está haciendo el césped gracias al lisímetro. Podemos medir exactamente cuánta del agua que le hemos aplicado a nuestro césped la ha utilizado de verdad. Gracias a este sistema podemos ver las diferencias entre las distintas parcelas. Veis como en la foto, digamos, la foto real no vemos nada, pero si nos molestamos en aplicar la tecnología térmica, entonces empezamos a ver esas diferencias en las que hemos sustituido el agua por una solución de ensayo
hemos tenido diferentes resultados y veis claramente cómo coinciden los casos en los que se ha aplicado al 100% y la mejora también en el 50% frente al 0 o el 25% de los otros. Esos resultados o esa falta de resultados que puede aparecer gracias a estos ensayos no se apreciarían de no ser por la cámara térmica. Aquí veis perfectamente cómo se toman esos datos en tiempo real. Pero después, ¿qué podemos hacer con todos esos datos? Bueno, pues tenemos aquí el contenido volumétrico del agua y las precipitaciones y la fecha. Veis aquí una gráfica bastante estable más o menos y luego una caída dramática y una reducción muy fuerte del agua que puede utilizar la planta. Estamos en 4%, es un punto que al que no queremos llegar. Y aquí es donde el césped claramente se va a empezar a encontrar mal y va a dar malos resultados y un mal rendimiento. ¿Cuándo queremos regar? Aquí tenemos una pequeña ventana de unos 2 días que es crucial. ¿Qué está pasando en la temperatura de nuestro césped en estos días? Pues aquí lo vamos a ver. Tenemos la temperatura atmosférica al nivel del suelo y tenemos la gráfica de lo que está ocurriendo. Estamos en grados Celsius, subimos a 10 grados, bajamos por la noche a menos de 5 grados, de menos 5 grados, luego volvemos a subir, es el ciclo normal durante el día. Y tenemos que tener en cuenta estas fluctuaciones en esas ventanas que veíamos antes de los 2 días, en los que vemos que los puntos de calidez han aumentado. Tenemos que regar esa noche porque si no, vemos lo que pasa, empieza a calentarse más y más y más. Estamos en 25 grados y casi llegamos a los 30 grados centígrados en un aumento bestial de la temperatura con respecto a los días anteriores. Y esto nos puede ayudar cuando empezamos a ver esos puntos rojos de alerta a decidir cuándo debemos regar nuestra parcela o nuestro campo de golf. Hay otra cuestión bastante interesante que sería el estrés que tiene lugar antes del amanecer. En esas parcelas en las que sustituíamos el agua al 0%, estaban muchísimo más frías por la noche. Tenemos que también ver de cerca y prestar mucha atención a los niveles de nitrógeno, dado que controlan la tasa de crecimiento vía la elongación de la hoja. Aquí también se gestiona la producción del ácido giberélico de la planta. Aquí tenemos la gráfica a lo largo de los años. Esto implica que el nitrógeno es algo así como la gasolina para nuestro coche. Aquí tenemos algunos datos de campos con céspedes C3. Probablemente es una situación un poco distinta a la que tengáis en España, pero nos muestra un poco lo que ocurre desde la perspectiva del greenkeeper.
Aquí se sugiere que la disponibilidad de nitrógeno influye en la curva típica de crecimiento. La liberación del nitrógeno mineral durante el invierno hace que los restos de siega desciendan hasta que en junio necesitamos claramente aplicar un fertilizante. Después, en mitad del verano, cuando hace más calor y la mineralización se ve favorecida por esas condiciones de humedad y de temperaturas más altas, vemos que la tasa de crecimiento es muy alta. Y no son solo teorías, esto corresponde a los datos medidos en nuestros campos de golf. Así que son datos completamente reales y fiables. ¿Y qué ocurre después cuando llegamos de nuevo a otoño? Pues que vuelve a bajar, vuelven a bajar los restos de siega y vuelve a aumentar esa necesidad de fertilizante. Hay claramente una relación enorme entre esa necesidad de nitrógeno y la tasa de crecimiento y la generación de esos restos de siega. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo montar un sensor de cultivo en la segadora para estimar el estado de nitrógeno y de agua que tiene nuestro césped. Aquí aplican la luz y miden el contenido de clorofila y la biomasa cada 30 centímetros. Podemos ver así si necesitamos aplicar más fertilizante o si tenemos problemas de crecimiento. Si podemos medir todo esto, podemos aplicar esos resultados a la escala NDRE para poder adquirir esos conocimientos gracias al contenido de clorofila. Y esto nos ayudará muchísimo a darnos cuenta de si esta zona que hemos medido necesita más fertilizante o necesita otras aplicaciones de productos. Aquí podemos ver cómo crear mapas para las aplicaciones con dosis variables de nitrógeno o cómo ajustar las aplicaciones de reguladores de crecimiento. Esto es a lo largo de la siega. Hemos recogido esos datos y los hemos convertido en imágenes. Muchas veces podemos ver simplemente el estado general del green. Puede que si está demasiado bien o está creciendo a una tasa de crecimiento muy buena, nos podamos ahorrar esa aplicación de nitrógeno en un punto dado de la temporada y así nos puede ayudar a mejorar el estado y ya incluso ahorrar también en nuestras prácticas. ¿Cómo gestionar esos datos de reflectancia? Aquí vemos esas mediciones resaltadas. Tenemos que fijarnos muy bien en nuestro suelo para tener clarísimo qué es lo que necesitamos. Tenemos las tasas de los valores NDRE al lado de los colores para ver un poco lo que representan. Aquí claramente se puede apreciar las diferencias entre menos de 0,35, el estándar que sería 0,35, 0,40 y luego a partir de 0,40 está claro que tienes que dejar de fertilizar porque o bien ya están actuando los fertilizantes que aplicamos en una aplicación anterior o bien el suelo está ofreciendo ya a nuestra planta todo lo que necesita y no debemos sobrecargarla con más fertilizante. Vamos a tener fases y parcelas en las que las necesidades sean muy distintas, pero lo importante es tener en cuenta que todo esto nos ayuda a solucionar problemas, especialmente de enfermedades. Tenemos que tener en cuenta también que si hay un césped fino por un tráfico o una compactación excesiva, pues estas mediciones pueden no ser muy exactas.
Algo que podemos hacer de cara a la calibración de necesidad de nitrógeno es crear estas bandas. Aquí tenemos un putting green de Bentgrass de Agrostis que hemos dividido. Aquí la verdad es que tiene zonas que tienen bastante mala pinta, ¿verdad? Pues lo que hacemos es pulverizar fertilizantes y así vemos en función de las respuestas con los diferentes niveles de aplicación de fertilizante qué es lo que tenemos que aplicar para ver la respuesta deseada. Podemos hacer, como os decía, esas pasadas para simular el tráfico, algo que sería mucho más sencillo. Por ejemplo, lo podemos hacer con las sulfatadoras con GPS. Seremos capaces de hacerlo en función de diferentes niveles de forma automática y así podremos, en función de los datos, aplicar unas cantidades u otras en función de lo necesario. Pero vamos a ver con mayor detalle el embrague, esos factores ambientales que afectan al potencial de crecimiento de nuestro césped. Este modelo fue desarrollado por PaceTurf en 2014. Y vemos aquí las temperaturas y esto nos ofrece también una buena visión de la respuesta que tenemos ante nuestros productos fertilizantes. Se trata más de una estimación de la relación entre el azúcar y su uso que de los restos de siega. Tenemos la temperatura atmosférica y recordemos la curva que seguía, porque esa tasa de crecimiento de los céspedes C3 no va a ser la típica que tenemos en los libros. En este caso, muchas veces el suelo va a tener un efecto mucho más fuerte que las aplicaciones que incluso nosotros podamos realizar y por eso en julio e incluso agosto vamos a tener un crecimiento mucho mayor. Podemos ver un caso concreto de Bermuda en Mississippi, Estados Unidos, con los restos de siega a la izquierda y la temperatura representada abajo. Queríamos saber la temperatura a la que teníamos la mayor tasa de crecimiento y la temperatura a la que teníamos la menor tasa de crecimiento. Está claro que en una temperatura media de 33 grados es cuando más restos de siega hay y por lo tanto cuanta mayor tasa de crecimiento apreciamos. Si pensamos en función de lo que decíamos antes de las marchas de nuestro coche, aquí tenemos la zona neutral. Si metemos la primera marcha, la segunda marcha y así sucesivamente, aplicamos una cantidad de nitrógeno cada vez mayor y va respondiendo cada vez mejor el césped hasta que de repente llegamos a un punto álgido en el que a partir de ahí probablemente lo que hagamos sea forzar un decaimiento de la calidad o de la sensibilidad de nuestro césped. Si tenemos la misma temperatura media, incluso con esos datos podemos tener unos resultados muy distintos en función de la cantidad de nitrógeno que aplicamos. Aquí tenemos los resultados para Creeping Bentgrass o Agrostis stolonifera.
el máximo o el punto álgido se da en una temperatura bastante más alta, pero aún así seguimos teniendo un crecimiento mucho mayor, unos restos de siega mucho mayores con la mayor aplicación de nitrógeno, de 0,5 libras por metro. ¿Qué significa? Pues que tenemos que tener en cuenta esas temperaturas para saltarnos o aplicar extra nitrógeno en función de estos datos. ¿Qué podemos hacer durante la temporada para gestionar esas aplicaciones de nitrógeno? Bueno, tenemos que tener en cuenta que solo van a durar una cantidad de tiempo determinada, así que quizá queramos tener en cuenta el momento en el que para nosotros es crucial que esté nuestro césped lo mejor posible. Tenemos que ser capaces de prever el impacto que va a tener también la temperatura o la meteorología, los cambios entre soleado o precipitaciones, para poder mantenerlo las condiciones más estables posibles. Todavía no hemos hablado mucho sobre el freno de nuestro coche. Si el césped crece demasiado rápido, ¿cómo podemos frenar ese crecimiento? Bueno, esto va a depender directamente de las dosis de aplicación de reguladores de crecimiento, también de la temperatura atmosférica y del programa de siega que estemos aplicando. Esas dosis de aplicación de los reguladores son muy importantes y tenemos que tenerlas muy en cuenta. La duración va a depender, la duración de esa aplicación va a depender de la temperatura y de las prácticas de siega, y la intensidad también del regulador que apliquemos va a ir en función de la tasa de aplicación que utilicemos. Aquí tenemos aplicación de primo con diferentes temperaturas medias. Tenemos la temperatura en Fahrenheit. Sería algo así como, estos 100 serían algo así como 10. Aquí tendríamos el punto de unos 10 grados centígrados y después vemos un efecto rebote al cabo de unos 30 días aproximadamente. Y esto puede tener un impacto en la calidad de nuestro césped. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos calcular ese factor grados día o GDD de la temperatura atmosférica, porque estos modelos de calentamiento pueden predecir la diferencia en la respuesta a los reguladores de crecimiento en verano. Bueno, podemos calcular ese factor GDD a mano, consiguiendo la temperatura media del día anterior. Nosotros en nuestro caso sería en centígrados. En los céspedes C4 habría que restar 10 grados a la temperatura. Después sumamos las temperaturas medias y las juntamos para obtener ese factor. Si la temperatura media era de 25 grados, podemos restar 10 grados en caso de céspedes C4 y estaríamos contando con unos 15 grados centígrados. En cualquier caso, si queréis hacerlo de una forma más sencilla, tenéis más de 500 modelos de reguladores de crecimiento en greenkeeperapp.com que podéis utilizar. Aquí podemos ver el impacto o la importancia de la dosis
de nuestros reguladores de crecimiento. En este caso es Primomax y vemos la dosis baja en comparación con una dosis alta. Tenemos la curva de actuación. En el punto 1, por ejemplo, vamos a ver cómo unos 100 o 200 días después de la aplicación vamos a bajar a unos 0,30. En este caso vemos un 55% de la supresión con un intervalo de 350 grados días. Sin embargo, en la dosis alta de aplicación de 33 onzas, vemos una supresión del 80% del crecimiento, con un intervalo de 380 GDD. La tasa de aplicación o el ratio de aplicación lo es todo. Y la temperatura nos puede hacer determinar cuánto va a durar esa aplicación. Aquí tenemos una investigación colaborativa con la especie Ultradwarf y el uso de reguladores de crecimiento. La verdad es que no hay muchos sitios con Bermuda en Nebraska en concreto, pero bueno, se han desarrollado modelos con éxito en otras regiones en 2016 y 2017. Tenemos aquí las aplicaciones de Primomax. La dosis sería de unas 4 onzas por acre y el pico de supresión sería de un 50-70% por 165 a 175 GDD con una base de 10 grados centígrados. Y aquí tenemos el intervalo de reaplicación. No vemos una fase de rebote en ninguno de los casos. Esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces los céspedes empiezan a crecer como locos cuando se acaba el efecto de los reguladores de crecimiento. Seguro que algunos lo habéis oído a otros compañeros y es muy importante que en este caso se ha mantenido el efecto de rebote al margen. Los intervalos en céspedes C4 parecen iguales, pero en realidad son muy diferentes. Tenemos una base también de 10 grados centígrados. Si tenemos la temperatura media de 4 grados y una base de 10, nuestro GDD no puede ir por debajo de 0. Por lo tanto, tenemos una aplicación en la que tenemos que aplicar el producto mucho tiempo. A partir de 16 grados, bueno, pues tendríamos un GDD de 6 grados y va a durar nuestra aplicación de Primomax unos 36 días. Con 21 grados de temperatura media, pues durará 20 días. Con 27 grados centígrados de temperatura media nos iríamos ya a 13 días y si de verdad hace mucho calor, entonces nos encontraríamos con una aplicación cada 10 días. Aquí tenéis la comparación también entre los dos productos. Algunos os daréis cuenta con estos datos de que hay veces que lo aplicamos demasiado seguidamente y que nos precipitamos en nuestras aplicaciones de reguladores del crecimiento, algo que puede llevarnos a esos problemillas que veíamos antes o a esos efectos de rebote. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo manipulamos todos estos factores, en especial los factores ambientales, a nuestro favor? Hemos visto modelos, hemos visto sensores, hemos visto aplicaciones de los reguladores. Bueno, todas estas herramientas son cruciales para ayudarnos a alcanzar esa tasa de crecimiento perfecta y lo que tenemos para guiarnos y para saber a qué velocidad estamos conduciendo siempre va a ser esos restos de siega en función del volumen. Es una cosa sencilla, podemos llevarlo al día en papel, lo podemos hacer a través de una app, pero siempre tenemos que tener en cuenta esos restos de siega. Tenemos que recordar que la madre naturaleza tiene su forma de hacernos ver las cosas, tiene un gran impacto en nuestro césped y esos factores ambientales van a ser la clave para regular el equilibrio.
No me gustaría acabar sin recordaros que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube. También tenemos nuestra página web, así que os animo a participar a todos. Ha sido un placer estar con vosotros y siempre sigo intentando investigar, intentando encontrar nuevas prácticas para mejorar esa calidad del césped que todos ansiamos conseguir. Estos perros maravillosos me ayudan haciendo un poquito de tráfico en la parcela de césped y bueno, también gracias a ellos voy recogiendo datos en función de todas estas cuestiones. Os animo a hacer preguntas si tenéis alguna. Poco más por mi parte. Gracias, Bill. Ha sido una presentación muy interesante. Dame unos segundos para decir unas palabras en español a los asistentes. Bueno, pues hasta aquí la presentación de Bill. Solo recordaros que tenéis en el apartado de documentos la presentación tanto en inglés como en español, por si os la queréis descargar, está disponible para vosotros. Y si podéis, bueno, creo que es interesante hacer las preguntas, aprovechar que lo tenemos aquí y lo tenéis a vuestra disposición. Los si las queréis hacer hablando, os abro el micro y lo podéis hacer directamente o las introducís en el apartado de preguntas. ¿De acuerdo? Hi, Bill. Sorry. Yep. Yes. Just one. There are. Sí, Bill. Tenemos un par de preguntas. ¿Podrías explicar un poco mejor la cuestión del rebote con los reguladores de crecimiento? Bueno, aquí fue una gran sorpresa para nosotros el que no hubiera ese rebote, la verdad. Tenemos regiones muy cálidas en las que hemos realizado el estudio. Quizá el césped estaba ajustando su propio nivel de ácido gibberélico de forma que no hubo ese rebote, pero bueno, participamos 6 universidades en este estudio y la verdad es que estábamos todos con los mismos resultados, así que quizá no era tanto una cuestión de la región. Lo que podemos ver, lo que está claro es que si no utilizáramos los reguladores de crecimiento, cuando tenemos esa acción rebote, eso nos señala a qué velocidad estaría creciendo el césped si no los usáramos. Así que eso es algo a tener en cuenta. ¿Cómo? Otra pregunta. ¿Veis un deterioro en el color del césped en función de los restos de siega? Sí, podríamos hablar más de una hora sobre este tema. En función de la regulación del crecimiento, es verdad que hay cambios en el color en los greens, en los de clima frío vemos mucho más cambio. Como resultado, si aplicamos esos reguladores de crecimiento, hay veces que aumentamos incluso al doble la frecuencia de crecimiento y eso es un nivel por encima de lo que deberíamos aplicarlo. Así que, como los niveles de azúcares y de alcoholes en el césped aumentan tanto, empieza a intoxicarse. Lo que podemos hacer es, para intentar eliminar este problema, es incrementar las tasas, los ratios de fertilización. Creo que es algo muy efectivo. Y además, lo que podemos hacer es aplicar Gibberellin 1 en 0,1 onzas por metro cuadrado
por pie cuadrado, perdón. En el caso en concreto de Agrostis stolonifera, puede ayudar muchísimo a la regulación del color. Además, podemos utilizar técnicas de pulverización. Another question. This is from Roque Buendía. Is there any way to convert cubic Roque clippings Buendía to dry clippings when tiene you otra mention pregunta. the volume? Sorry. Yeah, we generally find that En cuanto a los restos de siega, hay forma fiable de convertirlos de volumen al peso. 1 to 2 liters per 100 square meters is equivalent to about 0.5 to 1 1 o 2 litros por 100 metros cuadrados sería un número bastante amplio, ¿no? Pero que es el que normalmente se utiliza y creo que sería 1 gramo por metro cuadrado. Everybody has their own way of doing it, which is fine if you're only going to do it at your golf course. Lo que pasa es que si lo vamos a hacer solo en nuestro campo de golf, pues podemos utilizar las mediciones que nosotros queramos. ¿Qué pasa? Que si empezamos a utilizar esas mediciones para comparar con otros campos de golf, entonces es posible que queramos utilizar unas mediciones o unas medidas más internacionalizadas y de esta forma facilitarnos también el trabajo a la hora de comparar resultados. Great. And the last one. In a shaded green with en un green con sombra, Ben and Poa, queríamos preguntar si con tanto Agrostis como Poa, ¿cuáles serían los restos de siega los mejores, en tu opinión, los mejores niveles? Bueno, deberíamos utilizar un regulador del crecimiento en primer lugar, eso sin duda. El césped, como sabemos, en la sombra empieza a aumentar su tasa de crecimiento para intentar superar ese obstáculo, así que vamos a tener que aplicar ese regulador del crecimiento, sin duda. Lo que tenemos que conseguir es que los niveles de azúcar se estabilicen en nuestra planta y el césped deje de intentar superar a esos obstáculos. No vamos a necesitar tantas aplicaciones de nitrógeno. Tenemos que asegurarnos de que limitamos esa fertilización para que el césped no se sobrepase en el crecimiento. Creo que esa era la última pregunta, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, pues todavía está a tiempo. Muchas gracias por todo, Bill, de nuevo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido una presentación fantástica. Campus del Césped siempre tiene las puertas abiertas para ti. Y te daremos la bienvenida si quieres volver a participar con nosotros. Muchas gracias por todo. Pues gracias. Nada, si no tenéis más preguntas, pues nos despedimos de Bill Cruiser y nos vemos. Solo recordaros que el próximo 4 de marzo tenemos un webinar organizado con Javier Reveriego, que es el director general del Club de Golf Valderrama, o sea que está más enfocado a directores, pero bueno, siempre es interesante tener el punto de vista de profesionales de este calibre, o sea que os invito a todos que asistáis. Y el 25 de marzo tenemos a Doc Soldat, que será también un webinar súper interesante, o sea que hasta la próxima y muchas gracias a todos. Adiós.